A continuación, le vamos a dar las palabras a la licenciada Nuris Matías, quien es la edecán de la siguiente ponencia. Habíamos obviado mencionarla al inicio como parte del comité organizador de este tercer Congreso de Docentes de Contabilidad. Adelante, licenciada Nuris Matías. Sí, buenas noches. Mar de Corte de México, coordinador de la Comisión de Educación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay, evaluador experto en entornos virtuales de aprendizaje en el área de educación superior del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, miembro de la Comisión Consultiva de Educación a Distancia en el sistema Arcosur, acreditación y reconocimiento de la carrera en el Mercosur, miembro representado en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada de Uruguay, asesor informante de los procedimientos de reválida y reconocimiento de títulos, certificado o diploma obtenido en el extranjero de la carrera, títulos obtenidos en el extranjero de la carrera de contador público del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, secretario 2011-2015, vicepresidente 2015-2017 y presidente 2017-2021, 2023-25 de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de AIC, y sin temor a duda el mejor. Coordinador de grupo de trabajo de Grupo Latinoamericano de Emisiones de Norma de Información Financiera, GLENIC. Coordinador de proyecto de investigación, aplicación a la pronunciamiento internacional de formación de la PIB, del IASBI en los países de América Latina y el Caribe, de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad 2022 a la fecha. Responsable técnico del proyecto Intercambio de Experiencia y Mejores Prácticas entre los países de CILEA, que es el Comité de Integración Latino-Europa-América 23-25. Miembro del Comité Técnico de Conferencia Interamericana de Contabilidad y con su tema tecnología y medidas de controles para la educación virtual. Sea bienvenido, licenciado Mario Díaz. Gracias. Adelante, vamos con su ponencia. Muy bien. Gracias, Jasmine, y también gracias a Nuri, que la tecnología, como siempre, cuando no tiene que fallar es cuando falla. En primer lugar, quiero felicitarlos por la realización de este tipo de eventos en el marco de lo que es el desarrollo profesional continuo y a lo que, por suerte, para los colegas dominicanos, el instituto los tiene acostumbrados a realizar este tipo de actividades. Y en nombre de Santa de León, la presidenta del Comité de Educación, saludar a todos los que han trabajado en este congreso docente. Yo voy a tratar de hablar, de transmitir algunas ideas, pero más que nada intercambiar algunas experiencias de lo que tiene que ver con la tecnología y las medidas de controles para la educación virtual. Empecemos por decir qué entendemos por tecnología. Entendemos por tecnología un conjunto de técnicas, de conocimientos y de procesos que sirven para satisfacer necesidades humanas a través de la creación de objetos o también a través de la creación de determinados sistemas. Hay algunas tendencias tecnológicas muy claras en este siglo XXI, como la necesidad de la tecnología de punta, la competencia y el propio mercado lleva a que constantemente se esté innovando y renovando. Hay una transferencia de tecnología mediante compra o participación entre estados y privados, lo que antes se conseguía a través de la fuerza, generalmente a través de conflictos armados o bélicos. Hay una tendencia creciente también a que los dispositivos cada vez sean más chiquitos, lo que hace con la tecnología de punta
que tengamos una obsolescencia tecnológica casi permanente. Lo que hoy es novedad, ya mañana quedó obsoleto y ya el mercado nos está llevando a tener que adquirir ese nuevo equipamiento. También desde el punto de vista psicológico tenemos dos tendencias muy diferentes, gente que ama la tecnología y gente que odia la tecnología. Y algunos, por problemas generacionales, como puede ser el caso mío, dado nuestros conocimientos básicos sobre tecnología, estamos en un entorno de un analfabetismo tecnológico bastante pronunciado. Hace algunos años nos causaba risa ver esto y decir esto cuándo va a llegar. Lo que teóricamente era en el 2060, ya en el 2015 se nos estaba dando varios de estos casos. Y todo gracias a lo que es la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial que de la mano de Internet por un lado y de la mano de los celulares por el otro, haya una línea difusa entre lo que es lo físico, lo digital y lo biológico, marcado por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos que incluyen la robótica, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas, impresión 3D, etcétera, etcétera. Y en el ámbito social se da un cambio de paradigma sobre la forma de vivir, trabajar y relacionarnos unos con otros. Y acá les voy a pasar una especie de aviso. Cada vez que ustedes vean un logo, como el que aparece por acá, cuando reciban la presentación, que vi por ahí que por chat lo estaban pidiendo y yo autorizo a la entrega, van a encontrar un enlace que los va a llevar a algún lugar en particular. En este caso es una revista dominicana, Mercado, que habla de los 50 avances tecnológicos que cambiaron el mundo en el siglo XXI. Les recomiendo la lectura porque realmente está muy interesante. Esta cuarta revolución industrial, entonces, nos hace vivir en un mundo que nos está trayendo cambios. Un mundo que, eso para que vean que realmente está el enlace para llegar hasta ahí. Vamos a cerrarlo. Sin querer pasé por arriba y quedó abierto. Bueno, les estaba diciendo entonces que estos cambios nos está trayendo desde la sociedad de la información, donde manejábamos las tecnologías de la información y la comunicación, y donde lo que hacíamos era gestionar y acumular información. Esa gran cantidad de información que se genera en forma permanente y en forma exponencial, teníamos una tendencia a guardarlo, a archivarlo, compartirlo. Hoy estamos en una situación diferente, estamos en la sociedad del conocimiento, donde tenemos que manejar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y donde lo que el desafío se centra en transformar esa gran cantidad de información o de infoxicación, como lo llaman algunos, en conocimiento. Y a eso le tenemos que sumar también un entorno bastante particular, un entorno que debido al caos generado por la pandemia, nos llevó de lo que conocíamos como un mundo VUCA, donde había una gran volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, a un mundo BANI, un mundo sumamente frágil o quebradizo, consecuencia de las brechas causadas por esa volatilidad del entorno anterior, un contexto volátil y poco predecible y que además experimenta síntomas de fragilidad ante cualquier suceso, generando agitación en los componentes de los sistemas sociales. Nos genera así una sensación de incoherencia porque no logramos ver la relación de causalidad al no estar cerca de la causa de la consecuencia. Un entorno no lineal nos produce desequilibrio. Ello nos genera sentido de urgencia, contribuyendo aún más a la sensación de ansiedad. Ante este panorama, nos podemos preguntar, como decía Javier Martínez Aldanondo, un profesor español, ¿qué ha hecho la educación para adaptarse a este mundo cambiante? Y él nos dice que un científico, un soldado o un médico del siglo XIX sería capaz de manejarse en un laboratorio o campo de batalla o en un quirófano actual. Sin embargo, un docente no tendría mayores problemas de adaptación y recuerda lo que decía Fray Luis de León luego de retomar su clase universitaria después de estar 5 años preso por la Inquisición. Como decíamos ayer, dijo Fray Luca, y siguió con su exposición. Recordemos también lo que nos decía un psicólogo americano a mediados del siglo pasado, que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y alguna respuesta hemos tenido, y esa respuesta a veces también nos lleva a confusión, porque hablamos de educación a distancia, hablamos de educación virtual, y hablamos de educación online, a veces como términos que son semejantes. Son parecidos, pero son diferentes. La educación a distancia tiene muchos años.
era aquella información que recibíamos a veces por correo, que estábamos lejos, por supuesto, del docente, que no teníamos contacto con el resto de los compañeros y teníamos que cumplir determinadas asignaciones o tareas. Aparece Internet entonces con la educación virtual, donde hay un intercambio entre docente y alumnos de manera virtual, ya sea a través de plataformas creadas para tal fin o por el correo electrónico, donde los alumnos descargan materiales, suben los trabajos, suben las asignaciones y pueden trabajar hasta de manera colaborativa con sus compañeros de clase. Es un trabajo asincrónico, donde el alumno no necesariamente coincide en espacio ni en tiempo con el docente y los compañeros. Y aparece también entonces la educación online, basada en la educación virtual, pero con un aditivo, el tiempo real. A través de este tiempo real el alumno asiste a clases en vivo, como esta charla que estamos teniendo ahora, o reuniones de estudio. La institución educativa en ese caso tiene que contar, por un lado, con una plataforma tecnológica y por otro lado, con la capacitación necesaria. Si presentamos en una matriz lo que es la educación no virtual y virtual, o la educación presencial o educación a distancia, podemos decir que el paradigma educativo moderno está dado, por un lado, por una comunicación asincrónica, cuando hay una educación presencial y educación virtual, y por otro lado, un paradigma asincrónico cuando tenemos educación a distancia, por un lado, de la mano de la educación virtual. Recién se hablaban de las competencias. Todos conocemos o oímos por lo menos de lo que es las competencias de Bloom. Competencias de Bloom que fueron recogidas en cierta medida por IFAC en los pronunciamientos internacionales de formación, donde se habla de 6 verbos que hablan de 6 niveles de conocimiento. Fueron reformulados a lo largo del tiempo. Una de las últimas reformulaciones fue la de Andrew Church, que lo que hizo fue introducir el componente digital en esas competencias. Así habla, por ejemplo, de reunirse en la red, de cuestionar, de preguntar, de hacer búsquedas avanzadas, de hacer búsquedas booleanas, marcar sitios favoritos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero traer a colación algo que me parece muy interesante, que es lo que le llaman el modelo SARM, que fue desarrollado por el doctor Rubén Puentedura también en Estados Unidos. Él habla de 4 niveles, de 4 estadios de la incorporación de la tecnología en lo que es el área educativa de aprendizaje. Habla primero de sustitución, lo que nos pasó a muchos de nosotros en la pandemia. Tuvimos que sustituir rápidamente, la tecnología actuó en ese caso como una herramienta directa, pero sin una gran mejora funcional. La etapa siguiente es una ampliación donde la tecnología actúa como una herramienta sustituta directa, pero introduce alguna mejora funcional e introduce una interacción entre docentes y estudiantes. A eso sigue la etapa de modificación, donde ya la tecnología hace un rediseño significativo de las actividades de aprendizaje basándose en la tecnología. Y por último, una gran redefinición donde la tecnología permite la creación de nuevas actividades de aprendizajes no consideradas o no preconcebidas anteriormente. Si esto lo relacionamos con lo que tiene que ver con la taxonomía de Bloom, vamos a ver que hay una relación directa entre lo que es tecnología y los grados de pensamiento superior a través de la transformación o a través de la mejora. Y hablamos de educación y hablamos de tecnología, una pareja, un par prácticamente indisoluble hoy por hoy. Pero una cosa es educación con tecnología, en la cual nosotros tenemos que utilizar determinados elementos que nos permitan ese desarrollo en las clases. Plataformas educativas, todo esto se ha potenciado con la pandemia, plataformas educativas que creo que de las más utilizadas es la plataforma Moodle, la webinar, las plataformas de videoconferencia, Zoom como esta que estamos utilizando acá, pero hay muchas otras también. Otras aplicaciones que tienen que ver con educar con tecnología, es decir, apoyándonos en tecnología, pero no podemos olvidar tampoco lo que es la pedagogía, o más que nada la andragogía, porque estamos hablando de no de infantes, lo que significa PEDA, sino de estudiantes universitarios mayores de 18 años en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa entonces con esas otras aplicaciones? Porque ya de lo que es Zoom y ya lo que es Moodle hemos hablado mucho. Un componente pedagógico muy utilizado es la gamificación, el juego, el desafiar al estudiante, el introducirlo en competencias, en que traten de demostrar su supremacía sobre otros colegas u otros compañeros. Acá tenemos varios ejemplos que yo les dejo y les vuelvo a decir en cada uno de ellos,
Ustedes tienen el enlace para que vayan, vean, algunas son gratuitas, otras son pagas, pero para ver si es lo que ustedes pueden utilizar en vuestras clases. Otro tema también es lo que tiene que ver con la evaluación. En la evaluación también hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar en lo que es principalmente la evaluación a distancia, pero también en la evaluación presencial. Tenemos la posibilidad de hacer quizzes, tenemos la posibilidad de hacer preguntas de múltiple opción, preguntas de distintos tipos o incluso la presentación de trabajo de distintos tipos. Lo mismo, de vuelta tienen ahí todo lo que es el detalle. Y otro tema es los simuladores. Simuladores que para nuestra profesión no hay mucho, y esto cada vez que tengo oportunidad lo digo, traten de informáticos por un lado, colegas contadores por el otro, de trabajar en forma conjunta para tratar de tener simuladores propios para nuestra profesión. Acá le dejo algunos ejemplos que son lo que más se pueden aproximar a un simulador en nuestra profesión. Y hablemos también de 6 tecnologías clave. Quien me antecedió hablaba de la inteligencia artificial. El crecimiento de la tecnología ha sido exponencial en los últimos años y puede ayudar a las instituciones de educación superior a abordar los crecientes retos universitarios en torno, por ejemplo, no solamente a los cursos, sino a lo que es la matriculación, lo que es la retención del estudiante y lo que es la asignación de ayudas financieras. Esa dicotomía entre en línea o presencial y frente cara a cara se está rompiendo como consecuencia de la pandemia del COVID y la consiguiente demanda de entorno a aprendizajes multimodales e incluso lo que es conocido como high flex, es decir, donde el alumno elige hoy voy a clase presencial o hoy me conecto en forma remota. Muchas instituciones de educación superior adoptaron esa modalidad de enseñanza-aprendizaje que combina tanto lo lineal como lo presencial. Esto nos trastoca un poco nuestra visión tradicional de que los cursos deben impartirse en un único escenario. Las microcredenciales también se han tornado una cuestión central en el panorama de la educación superior. Con ellas se busca cualificar recursos humanos focalizados en los requerimientos más urgentes del mundo laboral. Son cursos de corta duración, son cursos más baratos, de alta pertinencia, con remuneración laboral competitiva con los títulos universitarios. Un ejemplo son los MOOC que mencionaba también el expositor anterior. Y algo que también es muy importante en este tema de la tecnología es apoyar el sentimiento de pertenencia y conexión. Seguramente, igual que nos ha pasado acá en Uruguay, en los primeros 2 años de carrera, muchos estudiantes nunca pisaron la universidad por el tema del COVID. Pero eso tenemos que tratar de fomentar de alguna manera ese sentido de pertenencia y ese sentido de poder estar conectado. Educación con tecnología, pero el tema también es educar en tecnología. Y acá hay varias tecnologías que nos han estado cambiando nuestro mundo actual. Eficiencia transaccional, los ERP, la firma electrónica, la factura electrónica, el XBRL para la presentación de estados contables, el comercio electrónico, la computación en la nube, el uso de móviles o de celulares, el expediente electrónico. Hoy de mañana tuvimos asamblea en Silea y me llamó la atención decir que en Francia todavía no tiene factura electrónica, cosa que en muchos países de América, por suerte, ya lo están teniendo. Gestión de la información, business inteligencia, la gran cantidad de información, todo lo que es esa cantidad de información en el Big Data, pero también con alguna especie de pregunta con autorrespuesta. Todo lo que tiene que ver con innovación como Internet de las Cosas, el blockchain, que impacta e impacta mucho en nuestra profesión, que impacta en la forma de registrar contablemente cualquier transacción. Las criptomonedas, la realidad aumentada, la realidad virtual, las redes sociales, y lo que tiene que ver con la automatización, inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y todo lo que tiene que ver con las respuestas a través del chatbot. De esto hay 4 que yo creo que no debería tener ninguna universidad de dejar de incorporarla en lo que son sus cursos curriculares. La computación en la nube, la Big Data que nos va a cambiar la auditoría, quizás ya dejemos de hacer auditoría de cierre y hagamos una auditoría permanente y continua, todo lo que tiene que ver con los bloques de información y de inteligencia artificial. Ahora, todo este tema de la educación virtual trae riesgos de fraude en esa educación. Por un lado, tenemos que uno de los riesgos más prominentes en la educación virtual es la suplantación de identidad.
durante exámenes y evaluaciones principalmente. La ausencia de supervisión física facilita que los estudiantes puedan recurrir a terceros para completar sus asignaciones o sus exámenes. Este fenómeno no solo cuestiona la validez de la evaluación académica, sino que también menoscaba el valor de los títulos universitarios, comprometiendo la reputación de las instituciones educativas. Otro tema es el plagio y el uso indebido de recursos, que no solamente es en la educación virtual, también en la presencial. Eso es un fenómeno que se nos da algunas veces. Una vasta cantidad de recursos en línea puede tentar a los estudiantes a cometer plagio, presentando trabajos de otros como propios sin la divina distribución. Por otro lado, podemos tener problemas con el fraude en la certificación y la acreditación. La digitalización de los procesos de certificación y acreditación también expone a las instituciones a riesgos de fraude, incluyendo la falsificación de documentos académicos. La autenticidad de certificados y títulos emitidos virtualmente puede ser cuestionada, afectando la actividad de la educación virtual. ¿Qué herramientas podemos tener o qué estrategias de mitigación? Por un lado, la implementación de sistemas de autenticación multifactor y verificación biométrica, que pueden ayudar a asegurar que el estudiante que se registra en una plataforma de aprendizaje es quien dice ser, especialmente durante las evaluaciones y los exámenes. Usar también software antiplagio avanzado que permite a las instituciones detectar y disuadir el plagio. La adopción de software durante el examen en línea que incluye vigilancia mediante cámaras web y monitoreo de esa actividad en la pantalla, que puede minimizar la suplantación de identidad y otros tipos de fraude durante los exámenes. Es crucial también formar una cultura de integridad académica, educando a estudiantes y profesores sobre las implicaciones del fraude académico y promoviendo prácticas éticas en el entorno virtual. Y desarrollar e implementar tecnologías como cadenas de bloques, blockchain, para la emisión y verificación de títulos y certificados puede ofrecer una solución segura y transparente para la autenticación de credenciales académicas. Algunas otras ideas: capacitación digital, saber bien cuáles son las herramientas que tenemos disponibles en las clases online, ya sean las que nosotros en forma individual podemos hacer o también las que la universidad nos proporciona. Entender las reglas en forma clara y revisarlas en forma constante con los estudiantes. Es necesario, es importante informar a los estudiantes previo al comienzo de cada curso de cuáles son las normas que se van a entender y las reglas que se van a utilizar. Limitar el uso de herramientas, no muchas herramientas quiere decir que seamos excelentes. Tenemos que quedarnos con pocas herramientas seguras y que nos sirvan para nuestros cometidos. Inculcar las políticas de contraseñas únicas para cada uno de los servicios que se utilicen. Desarrollar un código de conducta para las distintas clases, lo que muchas veces se llaman reglas de etiqueta. Por ejemplo, un seguimiento que facilita a los profesores la realización de las clases y ayuda a los estudiantes a entender y comprender el material que disponen. Tener siempre alguna alternativa. Internet falla, lo hemos visto acá, ya un par de veces hemos tenido algún problema de falla, por lo tanto tenemos que tener una alternativa que pueda ser utilizada, para no tener que reprogramar una clase que de repente puede coincidir con otra. No sé, si falla Zoom podemos recurrir a Skype o alguna herramienta similar. Mantener la puntualidad. Es importante tener varios minutos antes ya toda la gente en el salón virtual para evitar esa demora y esa espera. Proteger las cuentas educativas con claves seguras, con claves que que impidan la posibilidad de acceder. No se olviden que en esas cuentas educativas hay mucha información personal de adultos, de alumnos y de docentes, que eso incluso puede llegar, la difusión, a convertirse en un delito. Por lo tanto, también tenemos que reconocer aquellos correos electrónicos falsos. Y por último, proteger los dispositivos con buenas redes de firewall. ¿Cuáles son algunas herramientas antifraude? Algunas ya mencionamos: el software de detección de plagio, ¿no?, que compara con una amplia base de datos de fuentes y trabajos, donde identifica similitudes y posibles copias; plataformas de protección en línea, vigilancia durante los exámenes en línea, también para monitorear, incluir identificación biométrica,
vigilancia por cámara web, monitores de pantalla, análisis de comportamiento para asegurar que el estudiante no consulte material prohibido ni reciba ayuda externa. Tener también software de análisis de texto de trabajos presentados para detectar no solo el riesgo, sino también la colusión o el compartir entre estudiantes. A veces son documentos que generaciones anteriores de estudiantes los utilizaron y después las quieren volver a utilizar generaciones posteriores. Tener un software de integridad académico donde utilicemos la tecnología de verificación de identidad con lo que tiene que ver con las funcionalidades de la propia universidad. Acá les dejo varias herramientas que pueden servir como herramientas antifraude. Tienen una breve descripción de cada una y tienen también la forma de acceder a cada una de ellas. Así tenemos detectores de plagio en trabajos escritos, comparación con trabajos, supervisión de exámenes en línea mediante micrófono o algoritmos de detección de trampas para asegurar que los exámenes sean justos, revisión de trabajo, corrección gramatical, integridad de exámenes en línea, supervisión a través de video para prevenir y detectar trampas. Tenemos una gama bastante amplia de distintas herramientas que ustedes pueden llegar a acceder a través de estos enlaces que tienen por acá. Más allá de que seguramente en vuestra universidad ya tengan varias de ellas. Un pequeño decálogo entonces de lo que tiene que ver con la educación virtual y cómo podemos manejarlo. Crear un código de honor o de ética, donde participe no solamente la universidad y los docentes, sino también los estudiantes, que busque definir claramente qué es el fraude académico y las consecuencias que tiene. Ofrecer talleres, seminarios, cursos sobre ética académica y habilidades de estudio al inicio de los programas universitarios, educando a los estudiantes para que entiendan lo que significa el fraude académico, incluyendo el plagio, la falsificación de datos, la colaboración inapropiada y enseñarlos a cómo evitarlos. La utilización de software antiplagio, de los tantos que andan por ahí. Fomentar lo que es la evaluación auténtica, es decir, evaluaciones que sean difíciles de plagiar o que sean difíciles de falsificar. Trabajos de investigación originales sobre temas nuevos, sobre temas innovadores, monitoreo de lo que tiene que ver con todo ese tipo de actividades, trabajar con proyectos aplicados, trabajar con algunos proyectos que tengan que ser parte de vivencias propias del estudiante, que en ninguna página va a poder acceder a ese tipo de información. Tratar de fomentar un ambiente donde la integridad académica sea valorada y celebrada por todos los que participan. Ofrecer acceso a recursos educativos como tutorías, centros de escritura, asesoramiento académico para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Desarrollar también políticas claras sobre el fraude académico y asegurarse de que hay un procedimiento establecido para manejar las violaciones. Esto incluye la investigación de las acusaciones, un proceso justo para los acusados y sanciones adecuadas en caso de violación. Involucrar a los estudiantes en el desarrollo de políticas y estrategias para promover la integridad académica, creando consejos de honor estudiantiles que participen en la educación de sus compañeros. Y por último, que también lo mencionaba el expositor anterior, una capacitación continua para el profesorado que incluya las mejores prácticas para detectar y prevenir el fraude académico, incluyendo el diseño de evaluaciones, el uso de tecnología antifraude y estrategias pedagógicas para fomentar la integridad. La prevención del fraude académico es responsabilidad de toda la comunidad universitaria y a través de un compromiso compartido con la integridad académica es posible crear un entorno educativo que promueva el aprendizaje honesto y significativo. Y todo esto también tiene que ver con lo que es la ética. Hoy por hoy tenemos un ser humano influenciado por lo que es la conectividad, la hiperconectividad. Se plantea una nueva identidad del ser humano manifestada en la exposición de distintos artefactos que definen el yo virtual, que no necesariamente coincide con el yo analógico o el yo real. Entonces, entre ese dilema ético entre el yo analógico o real y el yo virtual, debemos trabajar mucho y quizás un par de preguntas que nos puede guiar en ese sentido es si la tecnología tiene algún espacio en la ética y si la ética puede limitar o determinar el influjo de la acción tecnológica.
tenemos que pensar en los artefactos tecnológicos como agentes y no como instrumentos pasivos. Por lo tanto, necesitamos un compromiso de los actores con su autenticidad en los ambientes virtuales. Cuando más o menos creíamos que teníamos dominado el tema de la educación virtual, de las evaluaciones, de los cursos HyFlex, de los cursos híbridos, de repente aparece algo que nos cambió todas las preguntas. Y ese algo, que también ya se ha mencionado, es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que no es nueva, es una inteligencia artificial que ya tiene varios años. Es así que vamos a encontrar inteligencia artificial para textos, inteligencia artificial para imágenes, para videos e incluso hasta para sonido o audio. Pero el que nos ha roto un poco la caparazón y nos ha traído grandes desafíos es el chat GPT o chat GPT, vamos a castellanizarlo, que apareció allá por noviembre del 2022 y que consiguió 1 millón de usuarios en 5 días y que consiguió en 5 meses, en 2 meses, no 5, 2 meses, lo que a TikTok le llevó 9 meses y a Instagram 2 años y medio. Tener más de 100 millones de usuarios activos en forma mensual. Tenemos un chat GTP que es del año 2022 y tenemos un GTP4 que es de marzo del 2023, que, ¿por qué la fecha? Importa la fecha porque no se los voy a adelantar, los vamos a ver ahora más adelante. La inteligencia artificial nos genera muchísimo miedo. Cada vez que aparece una ola de cambio tecnológico ha venido a reemplazar o a potenciar alguna de nuestras capacidades humanas. La fuerza humana que perdió valor con las máquinas, la velocidad que perdió valor con los vehículos, la capacidad de calcular mentalmente con las planillas electrónicas y las calculadoras, la capacidad para memorizar con la base de datos, la capacidad para indexar y archivar con los buscadores. Pero ahora aparece el ChatGPT con una capacidad que hasta ahora era exclusiva de las personas, el redactar. Seguimos teniendo ventaja en la redacción literaria donde son cruciales la creatividad, la experiencia y las emociones, o en ensayos de opinión que implican convicciones personales y opciones morales que no son computables. Sin embargo, la producción de contenidos rutinarios como programas de computación, artículos periodísticos, posteo para redes sociales, opiniones legales, mensajes de venta, folletos publicitarios, manuales técnicas y muchos más, son vulnerables a la redacción automática de robots como el ChatGPT. Tenemos 3 categorías de la inteligencia artificial. Una revolucionaria, donde han incursionado compañías como Google o como Microsoft, que buscan mejorar las condiciones de vida tanto en lo cotidiano como en el hogar, en los autos, en la alimentación, en la salud. Tenemos ejemplos como la supercomputadora de Google o tenemos ejemplos como el robot humanoide Sofía. Después tenemos una etapa de ampliación que busca impulsar la producción a escala, la comunicación, el mercado cotidiano y análisis de riesgo de la bolsa de valores, por ejemplo. Y ahí tenemos algunas herramientas como el aprendizaje automático de Amazon. Y por último tenemos un nivel donde aparecen procesos básicos de interacción con software libre que buscan responder sea por programación o emulando el aprendizaje en forma mecánica las respuestas probables que pueda brindar para satisfacer las necesidades de los usuarios. Y ahí tienen 4 o 5 plataformas que corresponden a ese tipo de estado. Nos preguntamos cómo afectará la inteligencia a la educación. No, ya está afectando la inteligencia artificial a la educación. Y en un lugar donde le afecta y en muchos en los productos que entrega el estudiante, donde ya el profesor no puede estar seguro donde me callaron. Como usted dijo al inicio, este es en vivo. Ah, Pero perfecto. continúe. Está bien, yo pensé que querían que no hablara más. No. Está bien. Bueno, entonces les decía que el gran problema está en la evaluación. Evaluación de múltiples opciones, incluso la redacción de algunos textos. ¿Cómo debemos responder? Siempre tuvimos ese problema, porque cuando aparecieron las planillas electrónicas dijimos que la matemática iba a transformar su forma de aprenderse. Cuando apareció Google o cuando apareció Wikipedia, como que lo que era todo el tema de texto, redacción, eso iba también a cambiar.
Entonces, tenemos que integrar la inteligencia artificial en el aula, no tomarla como un competidor, sino como un aliado, como un apoyo. Debemos tratar de juzgar a los estudiantes por el pensamiento crítico y evaluar lo que importa, es decir, el aporte, la creatividad, la originalidad. ¿Cómo pueden utilizar inteligencia artificial los estudiantes? Generando tormentas de ideas para proyectos grupales, practicar sus habilidades de pensamiento crítico, de investigación, de un conocimiento de un idioma extranjero, de resolución de problemas, de intercambio y de debate, o como una forma de comprobar sus conocimientos en un tema, pidiéndole, por ejemplo, a la inteligencia artificial que nos genere un cuestionario sobre determinado tema y nosotros ir respondiéndolo. ¿Cuál es el posible uso por los docentes? Crear preguntas para la discusión. Ojo, todo lo que sea docente y todo lo que sea estudiante necesita la verificación y lo que tiene que ver con el ojo humano, es decir, el docente controlando que lo que está diciendo la inteligencia artificial es correcto. Generar preguntas de opción múltiple, crear consignas para un trabajo de investigación, generar algún tipo de contenido en algún tema que sea suficientemente conocido, porque entonces ahí el algoritmo de la inteligencia artificial puede acceder a mucha información, enseñar cómo usar la herramienta en forma adecuada, cómo generar un prompt, cómo hacer las consignas en ese sentido. Estimular el pensamiento crítico con un cuestionamiento permanente entre el estudiante y lo que tiene que ver el docente. Citarla en forma adecuada, como cualquier otra fuente de información, e indicar cuál es la consigna que se utilizó en ese trabajo en particular. El análisis y el debate posterior de los resultados, y también puede servir para mejorar el ritmo de clase. En lo que tiene que ver con la evaluación formativa, puede servir para evaluar en forma automatizada ensayos que el alumno haya preparado. Puede servir también como herramienta para evaluar la capacidad del estudiante para participar en discusiones en línea y alimentándose y retroalimentándose con la inteligencia artificial. Proporcionar una retroalimentación personalizada sobre lo que es el rendimiento en clase. Podemos hacer un seguimiento de las calificaciones del estudiante, de sus asistencias, de ver en qué estado está y qué es lo que está haciendo. Eso nos va a permitir identificar áreas de debilidad o de falta de comprensión del estudiante. Y por último, también evaluar la capacidad de comunicarse especialmente y eficazmente por escrito. Algunos consejos: pensar en tareas más complejas, no definibles, no resolubles por inteligencia artificial. Evitar tareas abiertas que traten de temas que tengan muchísima disposición en las páginas web o en internet. Evitar tareas sobre temas que sean ampliamente conocidos. Para esa forma evitar la tentación del estudiante a recorrer a ese tipo de información. Y también tareas que sean basadas en aprendizajes reales. Por ejemplo, pedir a los estudiantes que elaboren un caso práctico basado en la tarea específica anteriormente analizada en el aula. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos y las debilidades del ChatGPT? Primero que nada, el plagio. Es el mayor riesgo que representa esta herramienta en que los estudiantes la utilicen para generar trabajos a presentar en clase sin citar la fuente. Por el momento hay cierta dificultad en distinguir respuestas generadas por estos modelos de respuesta a la respuesta a los estudiantes, aunque ya empiezan a aparecer algunas herramientas. Confiabilidad cuestionable. La información que arroja ChatGPT tiene una apariencia creíble y generalmente es verídica, pero por bastante frecuencia el modelo arroja información errónea. Para eso es importante la participación del docente. Algo desactualizado por el momento. Yo les mencionaba hoy que la última versión es del año 23, por tanto la información está referida a lo que es a abril del 2023. De ahí en adelante no tiene ningún tipo de información. Es de comprensión limitada, es decir, lo que hace la inteligencia artificial es un algoritmo de recopilación de información. Por lo tanto, a veces le cuesta entender lo que le podemos preguntar, por eso la importancia del prompt o de lo que es la consigna a la cual le debemos nosotros realizar, y tiene una capacidad limitada, por lo tanto, de explicar algunos temas. Es una máquina y por lo tanto es poco creativo y poco original, repite lo que está disponible en la web, tiene información sesgada,
¿Por qué? Porque se nutre de información en la web. Y ustedes saben muy bien que desde los fake news en adelante, a veces eso puede traer alguna complicación. Algún docente intercambiando con ellos me decían, sí, puede tener problema incluso en el seguimiento del alumno, si hay alguna determinada característica del alumno que no está dentro del algoritmo que diseñó alguien para hacer el seguimiento. Le cuesta entender el contexto. ¿Ah? Eso le cuesta y le cuesta bastante. Y genera adicción. Por eso hablábamos hoy de la cantidad de usuarios que tuvo en muy poco tiempo. ¿Qué podemos hacer para mitigar las posibilidades de plagio? Bueno, solicitar a los estudiantes que compartan anécdotas de su propia vida y en base a ella realizar algún tipo de tarea. Esto no es nada sencillo, pero con imaginación y con innovación quizás podamos conseguir algo. Tener una ponderación importante y mayor en las evaluaciones presenciales, porque además que hagamos cursos virtuales, intentemos que por lo menos las evaluaciones sean presenciales, cambiar los formatos de evaluación, con foco en el pensamiento crítico y la creatividad, y no tanto con la memorización de determinado tipo de conocimiento, y usar herramientas antiplagio. ¿Hay herramientas antiplagio? Sí, hay unas cuantas herramientas antiplagio. Algunas, como siempre, libres, otras son pagas, pero en general pueden servirnos para eso. Y somos contadores y alguien por ahí decía, hay que bajarlo a la práctica. Bueno, bajemos algún ejemplo a la práctica. Le pregunté al chat GTP un asiento de diario de una venta, ¿ah? Que se realiza un asiento de venta. Y la pregunta era muy sencilla, explicar un asiento de diario de una venta. Me hace una explicación, me explica un asiento y me plantea este asiento. Digo, ustedes van a recibir el material, no vale la pena que lo leamos en detalle. Me explica un poco cómo es el fundamento del asiento, el por qué se debita, por qué se acredita, y me hace un asiento. Débito a caja, crédito, venta, 1.000 pesos. Está bien, no está mal. Lo que es importante que dice que al final nos aclara que los asientos de diario contable de una venta pueden variar según la naturaleza de las transacciones y la política contable de la empresa. Le volví a preguntar que me planteara un ejemplo de ventas. Acá ya se me pone un poco más sofisticado, me habla de el tema del IVA y me dice cómo es lo que tengo que hacer. Pero fíjense en lo que me dice. Me dice que la cuenta de ventas se debita, sí, oyeron bien, se debita para reflejar el ingreso generado por la venta, mientras que la cuenta por cobrar se acredita para reflejar que el cliente debe a la empresa. También se registra el IVA y en ese caso debemos acreditar para reflejar la obligación de la empresa. Si esto lo ponemos como un formato de asiento, fíjense que estamos debitando ventas por 5.000, cuentas por cobrar 5.800 y IVA por 800. Fray Luca Pacioli se debe estar revolviendo en la tumba porque es un asiento que no cierra y acompaño lo que dice Mafalda porque este es uno de los problemas de las fallas de la fiabilidad de la información que tiene esta herramienta. Después le pregunté sobre que me hiciera un pequeño ensayo sobre la educación virtual universitaria en República Dominicana y me hiciera un análisis. Me hace una introducción, me habla de la implementación de la educación virtual, me habla de la Universidad Abierta para Adultos, me habla del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, me habla de los desafíos y las respuestas, me habla de oportunidades y perspectivas futuras, y me da una conclusión. La educación universitaria en República Dominicana se encuentra en un momento de transformación significativa, enfrentando desafíos, pero también abriendo nuevas avenidas para el acceso y la calidad educativa. A través de un enfoque colaborativo y estratégico que involucre a instituciones educativas, gobiernos, sector privado y sociedad civil, el país está en camino de consolidar una oferta de educación superior virtual que sea inclusiva, de calidad y capaz de responder al siglo XXI. Quizás ustedes, cuando vean el material, dirán, y esto yo capaz que lo compraba, que lo había hecho un estudiante. Pero le pedí que me evaluara el siguiente ensayo, es decir, el ensayo que escribió ChatGPT, le pedí que me lo evaluara. Entonces me hace una respuesta donde me dice que ensayo sobre la educación virtual en República Dominicana es exhaustivo y bien estructurado, ¿ah? Y ofreciendo una visión clara sobre el estado actual, el modelo educativo representa y demás. Entonces me analiza punto por punto, me dice el contenido y la coherencia, me habla de la riqueza de contenido, me habla de la coherencia, me habla de la argumentación, de la profundidad de análisis, de la originalidad,
las perspectivas futuras, la claridad, la precisión, etcétera, etcétera. Me hace todo un desarrollo y todo un análisis de un documento. Esto nos podría servir, en cierta medida, si nosotros le ponemos a ChatGPT que nos evalúe el trabajo que tenemos de un estudiante, capaz que nos puede servir como guía, no como versión, digamos, definitiva de evaluación. Yo le había pedido también que me puntuara entre 0 y 10 cuál sería el puntaje a asignar. Y entonces me dice que teniendo en cuenta todo lo que dijo y para enriquecer aún más el ensayo con datos empíricos, análisis detallado y demás, me asigna un puntaje de 8,5 en 10. ¿Tá? Estaríamos hablando de un 85%. Este puntaje refleja la calidad y la profundidad de tu trabajo, como el reconocimiento de que siempre hay espacio para expandir y profundizar en ciertos aspectos. ¿Sabes? Se dan cuenta que hay una especie de intercambio y de comunicación con la herramienta que para alguien que no esté muy avisado nos puede costar distinguir con quién estamos interlocutando. Ahora, no me quedé ahí. ¿Qué hice? Agarré el ensayo que escribió ChatGPT y lo puse en uno de esos detectores de plagio para inteligencia artificial. Este primero me dice que pegue el texto, que fue lo que hice. ¿Saben cuál fue el resultado? Me dice que 100% de probabilidad de que el texto haya sido generado mediante inteligencia artificial. Quiere decir que hay una herramienta que detecta el plagio en la inteligencia artificial. Probé con otro. Y ese otro que me dice, ya acá me cambió un poco, dice que hay un 97,2% de probabilidad de contenido completo de inteligencia artificial. Y me remarca cada párrafo que él entiende, este programa detector de plagio, entiende que ha sido hecho por inteligencia artificial. Y lo probé por tercera vez. Y en esta herramienta, como ven ahí ustedes, dice detector de inteligencia artificial, ¿qué es lo que me dice? Que 100% ha sido contenido escrito por un ser humano. Así que tenemos herramientas para detectar plagio que van desde una punta de que es solo inteligencia artificial a la otra punta que es solo escrito por un humano. Y por último, les dejo otra pregunta que le hice que fue, ¿me podrías estructurar un plan de estudios de la carrera de contador público? Y sí, por supuesto, ¿tá? Medio agrandadito, como diríamos acá en el Río de la Plata, te presento un posible plan de estudios para la carrera de contador público. Y si ustedes lo observan, un plan de estudios de 8 semestres, un plan de estudios que tienen la mayoría de las materias que vamos a encontrar en casi cualquier universidad que dicta la carrera de contador público. Dice que tiene una base sólida en contabilidad, finanzas, derecho fiscal, auditoría y otras materias relevantes. Se construye sobre los conocimientos adquiridos cada semestre sobre el conocimiento adquirido el semestre anterior. Proporciona una formación completa para el ejercicio de la profesión. Por supuesto, aclara, este es solo un ejemplo y estructura del plan de estudios, que puede variar según la institución educativa y los requisitos del país en que se imparta la carrera. Evidentemente hay una aceleración del cambio que nos rompe el equilibrio entre las situaciones nuevas y las conocidas. Tenemos que ser infinitamente más adaptables y sagaces en este momento que en cualquier otro tiempo anterior. Las tecnologías son y serán parte de nuestra vida. Pensemos que el problema no está en la herramienta, sino en nuestra capacidad de adaptación a ellas y en particular en la posible obsolescencia en la que puedan caer ciertas prácticas pedagógicas. Aún nos quedan muchísimas preguntas por responder. Por el momento debemos explorar estas nuevas herramientas y mantener el debate abierto sobre cómo adaptarnos y hacer el mejor uso en la educación. A lo cual, eventos como este Congreso de Docentes, sin lugar a dudas, contribuye para llegar a ese fin. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Sí, don Mario y el público en general, gracias por tan alta exposición que usted magistralmente, como siempre, nos regala. Este es nuestro director de educación y director técnico de los contadores de las Américas y de todos los docentes. Así que aprovechémoslo. Creo que tenemos una sección de preguntas. Y gracias, don Mario. No, gracias a ustedes, Nuri.
Nerva o Yasmín para unas cuantas preguntas que vienen. La pregunta dice así: Maestro Valdés, ¿cuáles son las dificultades mayores que usted considera que tiene el currículum por competencias? Lo escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Evidentemente que las academias de la República Dominicana han cometido un grave error en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de esa metodología de enseñanza. Y es que han comenzado a implementar la misma sin antes abocarse a un periodo previo de capacitación del docente en términos lineal. O sea, la Academia de la Educación Superior es un suprasistema en el que intervenimos todas las academias de la República Dominicana. En consecuencia, en un cambio de una metodología de enseñanza tan importante y significativa como tiene que ver la enseñanza a través de la metodología, reitero, de la competencia, no puede andar dentro de ese suprasistema de la enseñanza una academia por un lado y otra por el otro. De manera que yo entiendo que, y voy a ser un poquito más explícito, el sistema de la educación de la República Dominicana es y debe ser integral con una segmentación donde cada uno de los actores dentro de esa segmentación que le corresponda tiene que jugar un papel. O sea, la educación básica no puede estar totalmente distorsionada con relación a lo que tiene que ver con la educación media, y la educación media mucho menos con la educación superior. Cada uno de esas segmentaciones tiene una herencia a asumir de la parte que le corresponde antes de llegar a su operatividad. O sea, la educación media debe heredar un trabajo definido hacia la educación básica. Y asimismo, la educación superior tiene que recibir un trabajo definido con relación a la educación media. Porque, reitero, la educación es un suprasistema de enseñanza que tiene que estar interconectado para que nosotros podamos exportar de las academias de la educación superior profesionales acabados que sean sumamente competitivos. Pero estamos pasando por un proceso en el que cada uno de los subsistemas se distorsiona del siguiente subsistema, y entonces no podemos dar una respuesta con relación al profesional que venga con toda una metodología de enseñanza integral. Inclusive, hay estudiantes de educación superior, yo voy más lejos, hay estudiantes maestrantes que tú le haces preguntas que tienen que ver con la educación básica y se quedan en el aire. Entonces, la educación en términos general no es ¿cómo diría yo? Una desconexión, al contrario, tiene que haber una integración total para nosotros poder hacer un papel que realmente llene las expectativas cuando lleguemos al máximo nivel de la educación. Lógicamente, podríamos decir que no es tan fácil porque tiene que haber voluntades, pero hay una regulación de Estado que tiene que tener esa gran preocupación porque así sea. Y eso está pasando con la educación, con la enseñanza a través de la nueva metodología, que se comenzó a crear una currícula, así que la mayoría de los docentes estén debidamente capacitados para tales fines. Muchas gracias, maestro Pablo. Verdaderamente que, como muy bien usted plantea, debe haber una interrelación e interconexión entre los diferentes niveles de todo el sistema educativo. Y verdaderamente, para hablar de currículum por competencias, como ahora mismo se está hablando a nivel de todas nuestras universidades, es sumamente necesaria esa capacitación de la que usted habla para todos los docentes. Qué bueno saber que usted es uno de nuestros candidatos
número uno, a la rectoría de nuestra más alta casa de estudios. Y todos esos planteamientos son muy importantes. Muy bien, vamos a pasar ahora, gracias maestro Pablo, con el doctor Mario Díaz, que también generó una revuelta en el WhatsApp con todos esos elementos nuevos de la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera. Vamos con la primera pregunta para usted, doctor Mario Díaz, presidente de la Comisión de Educación de nuestra Asociación Interamericana de Contabilidad. Dice así, ¿cuáles usted considera serían los desafíos que le tocaría enfrentar a los contadores y docentes de contabilidad de nuestro país y pudiéramos decir de Latinoamérica para los próximos años referentes a la tecnología y la inteligencia artificial? Desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos de acuerdo a usted, doctor Mario Díaz? Bueno, desafío, ¿cuántas horas tenemos? Porque es una pregunta que tiene muchas puntas por varios lados. Vamos a separar en dos, lo que es un poco el ejercicio profesional y lo que sería el área de docencia. El área de docencia es una herramienta muy sofisticada quizás, todavía en etapa de desarrollo, pero que no es muy diferente a cuando apareció Internet, cuando aparecieron las calculadoras. Yo me acuerdo cuando di mi primer examen de estadística en facultad, no teníamos calculadora. No nos dejaban usar calculadora, no había porque recién estaba empezando y muchos estudiantes no la podían comprar, por lo tanto no se utilizaba. Entonces, siempre una nueva tecnología nos trae desafíos. Nos trajo desafíos hasta el PowerPoint en su momento, los acetatos, Wikipedia o lo que fuera. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, estar seguros que es una herramienta que la podemos utilizar en beneficio nuestro. Y cuando digo beneficio nuestro, digo en beneficio de la educación. ¿Qué límites tenemos? Ningún tipo de límites. Todo lo que se nos pueda ocurrir, todo lo que podamos innovar, todo lo que nos podamos imaginar, lo tenemos que emplear. Porque no se olviden que pasamos de escribir en un pizarrón a usar un PPT o un PowerPoint cuando estábamos dictando un curso. Y eso también fue un cambio, eso fue una tecnología en su momento. Entonces, primero que nada, no tenerle miedo. Tenemos que convertirnos en aliados de ellos. ¿Qué podemos utilizar? Y nos va a cambiar de repente en lo que es una de las cosas que nos complica la vida, que es preparar exámenes o preparar ejercicios. Le podemos pedir a la inteligencia artificial que sobre determinado tema nos desarrolle algún ejercicio, cuestionario, pregunta múltiple opción, que nos den la respuesta y nosotros lo podemos revisar. Y ahí ya tenemos un ahorro de tiempo muy importante que podemos utilizar para encontrar la forma de motivar a nuestros estudiantes y de generar y de ir actualizando también nuestros materiales de clase. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, ya la inteligencia artificial ya está cambiando. Y nos está cambiando en lo que es la auditoría, ya nos está cambiando en lo que son los sistemas productivos, nos está cambiando en lo que son los sistemas de costos, nos está cambiando todo lo que tiene que ver con la registración contable. Pero no nos olvidemos que inteligencia artificial es nada más ni nada menos que la recopilación de la información que está disponible en la web y que nos la presentan de determinada manera. ¿Pero de qué manera? De lo que nosotros le preguntemos. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Cómo generar el prompt, cómo generar la consigna para que esa herramienta sea a beneficio y provecho nuestro. Y le hago un pequeño comentario. Hay unos estudios que han hecho en la Universidad de Estados Unidos que proponían un examen a sus estudiantes, ¿sí? Y le pidieron a la inteligencia artificial que de acuerdo a la historia que tenían esos estudiantes dijeran cuál era el puntaje que podrían obtener. Y eso llegó al 98% de acierto. Quiere decir que si uno se pone a pensar, ¿para qué vamos a hacer el examen si la inteligencia artificial me va a decir cuál es la nota que va a sacar el alumno? Es un absurdo, digo, pero hasta ese nivel puede llegar. ¿Por qué? Porque son millones de informaciones que están procesando. Excelente, excelente, maestro. Fíjense, hay varias interrogantes, pero queremos resumir en una pregunta dos de las que más
coincidieron algunos de los participantes, y es la siguiente. ¿Qué estrategias pedagógicas usted puede sugerir para poder trabajar en conjunto la inteligencia artificial en la parte contable y lograr una mayor motivación para estudiantes que se muestran un poco desanimados con la virtualidad? ¿Qué estrategias pudiéramos aplicar ya en el ámbito de la docencia de contabilidad para nosotros poder utilizar esa inteligencia artificial y lograr una mayor motivación en la educación virtual para nuestros estudiantes? Bueno, yo me permitiría decir no solamente en la educación virtual, sino también en la educación presencial, porque ese desánimo Correcto. también lo vemos muchísimas veces en nuestros alumnos en las clases presenciales. Nosotros nos estamos enfrentando, entre comillas, a una generación que ha nacido en pantallas. Entonces ellos atienden varias pantallas al mismo tiempo. Yo siempre menciono que tengo 3 hijos, digo, pero uno que estudiaba química, el mayor, él estudiaba con la radio prendida, con la televisión prendida, con la computadora. Yo le digo, pero vos así no podés estudiar. Y mi hijo menor, cuando terminó la carrera, me dijo, viste, no perdió un examen, así que así puede estudiar. Entonces, tenemos un público estudiantil completamente diferente. Tenemos que tratar de adaptarnos a ellos. ¿Cómo lo podemos motivar? Una de las motivaciones que podemos tener es la gamificación, es decir, el juego, el desafío, que compitan entre ellos, que traten de destacarse, que sean innovadores, que sean contestatarios. ¿A quién no le ha pasado que estamos en clase hablando y nuestros alumnos con el celular, si es que lo pueden tener en clase, están verificando si lo que yo digo es cierto o estoy equivocado? Entonces, eso es una cosa que podemos hacer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, aprovechar la inteligencia artificial para que hagan competencias haciendo preguntas múltiple opción entre ellos, para que les pida líneas de investigación. A ver, quiero estudiar el tema del impacto, no sé, de la inteligencia artificial en el kiosco, en el comercio de la esquina. ¿Ah? ¿Por qué tengo que investigar? Bueno, que busquen por ahí, que traten de confrontar, que traten de averiguar, que planteen desafíos matemáticos o de contables. Como hice yo el asiento. ¿Ustedes se imaginan si a un alumno le decimos, este es el asiento que hace la inteligencia artificial de ventas? Lo que puede pasar en esa clase. La próxima clase van a estar desesperados. Profe, ponga otro ejemplo, ponga otro ejemplo. Entonces, en este momento, innovación, ¿ya? Y nada debe quedarse de lado. Tratemos de usar flexibilidad por un lado, porque a veces somos muy rígidos en algunas cosas, y tratar de innovar. Y en eso los alumnos nos pueden ayudar y muchísimo, y muchísimo. Excelente, doctor Mario Díaz. Doctor Pablo Valdés, agradecemos sobremanera su participación. Gracias por ampliarnos un poquito más a través de la respuesta a estas preguntas y decirles a los maestros que pudieron digitar otras preguntas que vamos a ver cómo se las hacemos llegar de alguna manera a nuestros expositores para que ellos puedan darnos respuestas y nosotros compartirla ya en el grupo ampliado. Muchas gracias y esperamos poder compartir con ustedes nuevamente en otro congreso de docentes. Vamos a pasarle ahora a Un gusto Yasmin, y una que pequeña tiene esta interrupción. parte. Sin lugar a dudas. Maestro Díaz, por favor repita lo que dice. No, con mucho gusto, digo, siempre estoy a disposición. Y sin lugar a dudas, en octubre estamos en la cumbre ahí. Excelente. Ya nos estamos inscribiendo. Aquí lo esperamos. Muy bien, gracias. Le pasamos a Yasmin y muchas gracias nuevamente. A ustedes. Muchísimas gracias, maestra Nelva, por su apoyo a el tercer Congreso de Docentes de Contabilidad. Agradecemos entonces nueva vez. Ángel, por favor, compártenos los posts de agradecimientos al señor Mario Díaz con su ponencia Tecnología y Medidas de Controles para la Educación Virtual. De igual manera, al maestro licenciado Pablo Valdés con el tema Retos de la formación, en la profesión de la contabilidad. Muchísimas gracias por esos aportes que le han hecho en esta noche de hoy. Al primer día
del tercer Congreso de Docentes de Contabilidad. Como siguiente punto, vamos a darle las palabras al licenciado Basilio Sánchez, presidente de la 10ª Cumbre de las Américas, quien quiere reiterarles a ustedes la invitación de participar en este magno evento de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Adelante, licenciado Basilio Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Yasmin. Felicitar a nuestros amigos, colegas, a don Pablo Bardés, a don Mario, por esta ponencia magistrales. Felicitar a esta comisión de educación por esta continuidad de estos eventos que engrandecen la profesión. Y reiterarle la invitación a que sigamos en el proceso de inscripción para que nos ayuden a que esta cumbre sea una de las tantas exitosas que la AIC viene celebrando, y esta vez pues el comité organizador, yo solamente soy una de las caras visibles, ya las demás estarán exhibiéndose, dentro de ella la presidenta Gisela, que es la vicepresidenta de esta comisión. Pues estamos revisando para ver cómo logramos que esta actividad pueda lograr dos objetivos. Una, que podamos disfrutar de todo lo que esta área, Punta Cana, el Hard Rock, nos ofrece, discoteca, gastronomía, playa, y podamos entonces armar una agenda técnica que también logre llenar las expectativas. Esos son nuestros objetivos para que podamos reunirnos acá en República Dominicana y que podamos abrazarnos ya después de este COVID, que será nuestro tercer encuentro, Panamá el primero, Guatemala el segundo, y el tercero será aquí para que volvamos a reencontrarnos. Así que quedan invitados, quedan oficialmente invitados a que sigamos inscribiéndonos. Así que bienvenidos y nos veremos acá en octubre. Muchísimas gracias, licenciado Basilio, por esa invitación y reiteración a participar de la 10ª Cumbre de las Américas, evento organizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad, que se va a estar realizando, anoten bien, agenden bien, del 10 al 13 de octubre del 2024. República Dominicana les espera a todos los colegas de Latinoamérica.